Ay, no, te agradezco tanto, 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 de verdad. O sea, si no me decís... ¿Ah? Sí, lo que pasa es que estoy muy estresada porque como estamos ahí en el campo de eso, bueno, bueno, chicos, vamos entonces a empezar. Bueno, habíamos visto entonces, habíamos visto de dónde se apaga esta luz para que lo vean más bonito. Por favor, el que sepa apaga la luz de aquí atrás y prendamos los ventiladores que es un chique calor. Bueno, entonces estábamos viendo la hemoglobina. La clase pasada vimos la parte de la estructura proteica de la hemoglobina. Hoy nos vamos a centrar en el anillo prostético, en la apoproteína, o sea, esa parte de la proteína que no tiene una secuencia aminoácida, ¿cierto? Entonces resulta que nosotros metabolizamos, producimos el grupo M. Bien, no funciona. No sé por qué, pero no funciona. Bueno, venga, les pongo por favor porque no me está funcionando esto. Sí. Bueno, entonces el grupo hemo, ¿cierto? Es una porfirina, es el de acá al de adelante porfir, otro. No, es muy bien y otro. Sí, ahí se pegan una dormidita. Bueno. Muy bien, es para que les quede mejor la grabación. Entonces, el grupo hemo es una porfirina. Las porfirinas son muy importantes en la naturaleza. Las porfirinas son las que le dan el color a la naturaleza. Usted ve la sangre roja o los glóbulos rojos, valga la redundancia, rojos, porque tienen una molécula que tiene la capacidad de absorber una longitud de onda y emitir otra. Y eso lo hace el anillo tetrapirrólico, que vamos a ver hoy. Bueno, resulta que no solamente está en los glóbulos rojos, en la naturaleza, en las plantas verdes, tenemos las porfirinas. Estas porfirinas son muy importantes porque generalmente cumplen un papel fundamental dentro de los sistemas. Por eso es que ellas, en el centro de ese anillo tetrapirrólico, tienen la capacidad de unir iones, ¿cierto? Por ejemplo, en el grupo hemo es el hierro, pero también se les puede unir el manganeso, el magnesio, el zinc, el cobalto. Por ejemplo, tenemos otra porfirina que está en la vitamina B12. Se tiene un anillo de clorina, lo que se le pega ahí, que lo vamos a ver en clases seguidas, es el cobalto, pero se llama cobalamina. Bueno, aquí les presento, esta figura es del libro de Leninger. Aquí les presento químicamente cómo es una porfirina. ¿Qué es una porfirina? Es un anillo tetrapirrólico. Tetra es 4. Quiere decir que tiene 4 anillos pirrólicos. Esto en química se llama un anillo pirrólico. Mírenlo acá, A, B, C, D. Y esos anillos pirrólicos están unidos por un grupo metil, mira acá, CH, 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 CH.
Y una de las cosas más importantes es que ellos tienen aquí unos laterales. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque eso es lo que le da la característica físico-química a la porfirina. Por ejemplo, en este caso es metil-vinil, 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 vinil, metil, ¿cierto? Que ese es el del grupo M. Entonces, cada porfirina tiene su secuencia. Entonces, esos 4 anillos tetrapirrólicos, ¿cierto? Van a poder en el centro unir un metal. En este caso es en el hierro. Entonces, por esta razón, este anillo tetrapirrólico se llama también heterocíclico, hetero, porque cada anillo pirrólico tiene unas características químicas diferentes. Entonces es heterocíclico. Este es el que llamamos el grupo M, hemo o M, ¿cierto? Vamos ahorita entonces a conocer la fábrica. Les voy a presentar la fábrica. ¿Y por qué es importante que ustedes, queridos futuros médicos, sepan de esa fábrica? Pues porque resulta que hay un grupo de enfermedades que están relacionados con esto, que son las porfirias. Pero además de eso, porque para ustedes poder tratar y manejar sus pacientes, si no conocen el concepto de la fábrica, cómo es que funciona la fábrica, es muy difícil manejar los pacientes. Por eso, ahorita voy con una audiencia donde se les murió un pacientico, ¿cierto? Justamente porque no sabían manejar. No estaba yo, no me decía. A la raza porque es mi superior. Ya está mi papá ya en sus polvitos. Bueno, mire, el hemo no solamente lo utilizamos para la hemoglobina. La hemoglobina es muy importante y ya vimos que el papel fundamental es ¿para qué? Para ese transporte de oxígeno y de CO2. Pero miren, para todo lo que se utiliza el grupo hemo, para los citocromos, para la mioglobina, para enzimas que funcionan, por ejemplo, en las actividades de enzimas como las peroxidasas, las catalasas. Por eso, cuando, por ejemplo, hay una infección bacteriana, se gasta el hemo. Por eso ahorita, en la próxima clase que veamos el próximo viernes, que va a ser de las porfirias, vamos a ver que uno de los factores precipitantes son, por ejemplo, las infecciones. ¿Por qué? Porque cuando hay infecciones se gasta el grupo hemo. Y si se gasta el grupo hemo, se prende la fábrica para producir más hemo. Pero además está implicado en, por ejemplo, en actividades regulatorias como estabilizaciones mitocondriales, actividades celulares, señalamiento celular, eventos de transcripción y de traducción. Entonces, el hemo se necesita mucho. Entonces, nosotros permanentemente estamos produciendo eso, pero tenemos mecanismos muy sofisticados. Y le voy a dar la clave. Apunte. ¿Qué va a apuntar la niña de acá? Eso, ya usted va a sacar todas buenas. Esta es la pregunta, apunte. A la S1. No importa qué significa, señale a la S1 y gane. Eso es ácido aminoleulínico sintasa 1. Yo lo voy a explicar ya por qué. Esa se la pregunto en el examen. Porque en la vía lo que va a modular, lo que va a regular la síntesis, la fábrica va a ser el ALA-S1 y el hemo. El hemo hace un feedback. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay poquito hemo, se activa la fábrica. Este ALA-S1 es sensible, dice, un poquito de voy a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ver eso. Bueno, aquí les presento cómo se da la síntesis. Eso es, sí. Ácido aminoleulínico. Regula. Ya vamos a empezar, vamos a entrar a la síntesis. Míralo acá lo que me preguntas. Resulta que la primera enzima que tenemos, ¿cierto?, es la ALA-S. Lo que pasa es que hay dos. La 1 que es hepática y la 2 que es de la médula ósea. ¿Y eso por qué
qué importa? Porque en las porfirias hepáticas agudas, las que regulan la vida son las hepáticas, pero se llama porfirias hepáticas agudas, ¿cierto? Y se expresa en el hígado, la ALS1. En cambio, en las cutáneas, no. En las cutáneas, la ALS2 se regula de otra manera. Entonces, mire acá, esta es la vía. ¿Qué representa esta gráfica? Esta gráfica está representando, por un lado, que tenemos unas enzimas. Partes de las enzimas de la fábrica son mitocondriales. Y las otras son citoplasmáticas. Y otras son citoplasmáticas. Por eso, cuando las enzimas que están deficientes son las mitocondriales, por eso algunas de las porfirias son enfermedades mitocondriales. Entonces, ¿qué se necesita para empezar a hacer cuál es el sustrato, cuál es la materia prima de ese grupo M? Vea el grupo M acá, mírenlo, aquí lo tenemos. Glicina y succinilcoenzima A. ¿De dónde escucharon el succinilcoenzima A? Muy bien. Y la glicina, un aminoácido, ¿cierto? Entonces viene aquí la enzima. Aquí voy a hablar, no tienen que copiar nada en estos momentos porque vamos a empezar a ver cada una de las enzimas de las reacciones rápidamente. Pero les voy a explicar algo. En este que es tan bonito que es de este artículo, no creo que solo hago yo, solo saco de artículo. Entonces, ¿qué sucede? Que la glicina y el succinilcoenzima A se unen y forman el ácido aminoleulínico, el ALA. Luego ese ALA sale de la mitocondria y aquí se dan otras reacciones. Esas reacciones, dos alas van a formar el primer monopirrol, pirrol, el anillo que les mostré, forma el monopirrol. Luego se unen 4 monopirroles y están de manera lineal, ya vamos a ver qué pasa, y empieza a formar. Pero ¿qué sucede? Se necesitan una serie de reacciones para ir colocando los radicales. ¿Se acuerdan que les dije? Metil, vinil. Los va adecuando de tal manera que la molécula sea funcional. Ya lo voy a mostrar. Bueno, aquí se da, miren que aquí tenemos con unos colorcitos, ¿cierto? Que son las diferentes enzimas. Por ejemplo, aquí está la enzima que nos va a dar la deshidrataza, la hidroximetilpilanosintasa, la urodescarboxilasa, etcétera, la coproporfirinógeno, etcétera. ¿Cierto? Bueno, entonces aquí entra el coproporfirinógeno 3, entra otra vez la mitocondria y aquí se determina hacer la molécula. Ojo, muy importante porque ya se sabe que hay una serie de transportadores entonces que van a permitir la entrada y la salida tanto de la mitocondria, ¿cierto?, como de la célula. Muy bien, vamos a pasar acá. Entonces vamos a analizar el grupo M. Ya vimos las generalidades de las porfirinas. Pero miremos el grupo M. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar este anillo tetrapirrólico, que ya sabemos que es la parte que no es proteica de la hemoglobina. Otra pregunta que le voy a hacer en el examen, vean, y esta es la respuesta. Yo le pongo, el grupo hemo es, si tengo la protoporfirina 9 y le falta el hierro, no es el hemo. El grupo hemo es la protoporfirina, esta porfirina se llama protoporfirina 9 más hierro. Apunte lo que eso me lo pregunto en el examen. Bueno, entonces, fíjese usted que aquí cada uno de estos radicales son los que le van a dar la función al grupo M. Y para que, o sea, las características físico-químicas. Fíjense y verán, ya voy a terminar aquí esto y ya me hacen la pregunta. Fíjense acá, aquí tenemos entonces, este es el anillo pirrólico, este solito.
Aquí entonces se va a unir con un CH a otro anillo, a otro anillo, a otro anillo. Ahora, cada una de estos tiene unas características. Por ejemplo, este tiene metil, vinil. Metil, vinil. Por eso ya está terminado. Acuérdense que, es decir, si nosotros, pues aquí no voy a hacer el detalle ni el ejercicio con ustedes, pero durante la creación de eso hay otros isómeros, ¿cierto? Que no tienen metil. Por ejemplo, finalmente, la protoporfirina nueva tiene metil, vinil, metil, propionil, metil. Pero esto va cambiando en la medida en que se va fabricando la protoporfirina. Ahorita vamos a ver cómo, ¿cierto? Ustedes no se tienen que aprender la estructura química, ni todos estos palitos, ni nada, pero sí tiene que saber que el hemo es una protoporfirina 9 más hierro, eso sí lo tienen que saber. ¿Listo? Ahora, ese hierro, ¿cierto? Lo que le va a dar la funcionalidad, ya vamos a ver qué es, son varias características. Primero, la molécula tiene que estar en forma conjugada. ¿Qué quiere decir en forma conjugada? Enlace doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo. Eso biológicamente es muy importante. ¿Y por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad, como tienen algunas bacterias o otro tipo, de usar, por ejemplo, los isómeros, otros isómeros. Por ejemplo, esta forma conjugada, que son los isómeros 3, ahorita ya lo van a entender más fácil, son los que nosotros finalmente utilizamos para la electrónica. Vamos entonces a empezar la síntesis. Recuerden cómo pueden fácilmente aprenderse esto. Yo le digo cuál es la que principalmente se tiene que aprender, que se las pregunto, que tiene una aplicación clínica para ustedes, ¿correcto? Entonces, yo les voy diciendo cuáles palabras. Fíjense, vamos a analizar. Este es de este artículo. Entonces, está el succinilado más la glicina, primera palabra que tiene que aprender. ALA S1, que significa ácido aminoleucínico sintasa 1. ¿Ácido qué? Ácido, vea, ácido aminoleucínico sintasa 1. Pero si no tiene que aprender el nombre largo, apréndase ALA S1. Tranquilo. Usted me llama y me dice qué es lo que significa eso. Yo le digo, busca en Google. Bueno, pues muy penoso, pero muy importante. Ya va a ser así. Bueno, entonces fíjense lo siguiente, muy importante acá. Miren lo importante. Recuerden qué es esto, PLP. Ay, qué larga vergüenza. Pirioxalfosfato. ¿De dónde viene el pirioxalfosfato? Vitamina B6. Muchachos, eso es súper importante. Vean, con las vitaminas ustedes pueden hacer maravillas. La vitamina B6. Entonces, voy a hacer la reacción como yo les recomiendo que ustedes se aprendan. Sustratos, enzima, cofactor y productos. Es una manera fácil de aprenderse. La mejor manera de estudiar bioquímica es con estructura, pero yo no se los enseño. Pero aquí le quiero mostrar la segunda palabra que usted se tiene que aprender, ALA, sin la S. El ácido aminoleucínico, véalo acá. Ácido aminoleucínico. Eso es muy importante porque resulta que en sus pacientes de porfiria o en pacientes intoxicados o con tirosinemia tipo 1 se va a producir esa ALA. Y esa ALA que se parece al GABA, busquen GABA y verá por ahí los que tengan internet y verá que la molécula se parece. Entonces, ese ALA, segunda palabra, son 5 que le hago aprender. Esa segunda palabra que es el ALA es lo que usted le va a pedir. O sea, cuando usted sospeche que un paciente tiene lo que les acabo de decir, usted le va a solicitar que le midan el ALA. Cuando tiene, por ejemplo, usted sospecha que tiene porfirias o que tiene una intoxicación por metales pesados como mercurio, arsénico, plomo. De hecho, esa se llama plumoporfiria. Cuando
Ay, qué pesado, ya no les doy. Aquí hubo gente que yo le di clase de biología, de bioquímica. Bueno, entonces, segunda palabra, ya llevamos a la S1, que recuerden que es muy importante porque la moduladora ahorita cuando cerremos todo y en la próxima clase del viernes van a entender claramente por qué se tiene que aprender eso. Vamos para la segunda reacción. Bueno, entonces fíjense que seguidamente lo que va a suceder es que dos alas de esto se van a unir. Bueno, ese ala sale, ahí se lo hice yo. Dos preguntas, es que no entendí por qué la medición de ala nos ayuda a el diagnóstico de intoxicación. Porque cuando están, voy a pasarme para acá. Cuando alguna de estas enzimas está deficiente, se lentece la vía. Entonces se van a acumular los precursores isómeros de porfirina. Entonces los que se van a acumular son el ALA y el PBG. Y ese PBG tiene tropismo por el sistema nervioso. Entonces cuando usted está viendo esas manifestaciones del sistema nervioso, usted lo manda a medir ALA y PBG. O sea que el PBG es un tóxico para el sistema nervioso. Sí, claro. Todos tenemos, pero en cierta concentración es tóxico. Es neurotóxico. Bueno, pero no se adelante, porque entonces nos confundimos. Eso lo vamos a ver en las porfirinas. Sigamos acá. Bueno, primero vamos a ver la síntesis y la fábrica, ¿sí? Vamos para la segunda reacción. Entonces, este dibujito se lo hice yo, chichipato. Pues que no sé hacer dibujitos, yo hice una bolita. Dos ácidos aminoleurínicos, o sea, dos alas, se unen por una enzima que se llama la ácido aminoleurínico deshidratasa. Esta enzima no lo vamos a ver hoy, lo vemos en la próxima, lo que pasa es que es para irles hablando. Esta enzima, cuando hay intoxicación por plomo, por mercurio, por arsénico, inhibe esta enzima, la ala deshidratasa. Entonces, ¿qué sucede? Que se acumula y se aumenta el ala. Bueno, entonces, ¿cómo es la reacción? Miren, dos alas, ya alguien buscó el GABA. Nadie. Si ves que el GABA se parece mucho al ala, esa es una de las hipótesis por qué es tan neurotóxico el ala. Todavía, científicamente, todavía todo el mecanismo de ellos no se conoce. Se sabe que es neurotóxico, se sabe el daño, pero el mecanismo completo no se sabe. Entonces, dos alas, productos, ala, dos alas. Enzima, ala deshidratasa. Producto, el PBG o monopirrol de porforinol. PBG, yo se los pongo para que les quede fácil. Imagínense que estamos construyendo una unidad residencial. Ya creamos la primera casita. Son conjuntos que tienen ya 4 casitas, ¿cierto? Ya tenemos la primera casita que se llama el PBG. Tercera palabra, llevamos 3. ALA S1. Se lo tiene que aprender, la pregunta en el examen. ALA, ácido aminoleurínico. Segunda palabra, PBG. PBG. No tienen que aprender monopirrol de porforinol, ni porforinol, PBG. PBG. Este es el PBG. ¿Por qué? Porque el ALA y el PBG es neurotóxico, ¿cierto? Tiene tropismo, le gusta, se pega al sistema nervioso. Por allá me levantaron las manos, adelante. No, acordate que las reacciones enzimáticas, muy buena tu pregunta, las reacciones enzimáticas están compuestas por, ¿cuáles son los actores? Los sustratos, sin precocidades. Los sustratos, las enzimas,
Las enzimas ayudan a que se den las reacciones y los productos. Algunas reacciones enzimáticas tienen otros potenciadores o ayudadores, que son las coenzimas y cofactores. En el caso de esta reacción, el cofactor es el piridoxalfosfato. ¿De dónde viene esa enzima? De la vitamina B6. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Entonces, está el porfobilinógeno, el PBG. Acuérdense, se lo tiene que aprender porque usted como médico en urgencias va a pedir A del PBG. A del PBG. Entonces, vamos para la tercera reacción. La tercera reacción es ¿cuál es el sustrato? El porfobilinógeno. Y la enzima, cuarta palabra que tiene que aprender, porfobilinógeno desaminasa, o sea, PBGD, porfobilinógeno de aminasa o desaminasa. Ya le voy a explicar por qué esas dos. Miren aquí adelante, y el producto es el hidroximetilbilano. Entonces, paren un momentico, yo les explico y después anotan. Lo que se tienen que aprender de aquí, de esta diapositiva, es el PBG y el porfobilinógeno desaminasa. ¿Por qué desaminasa? Porque resulta que en las listas de las enzimas de Colombia, el que escribió eso lo escribió mal. Entonces ya ves que porfobilinógeno desaminasa, pero realmente es porfobilinógeno de aminasa, ¿cierto? Pero si ustedes buscan porfobilinógeno de aminasa, no lo encuentran, está desaminasa. Ahora, antiguamente, recuerden que las enzimas tienen el nombre o de los sustratos o de los productos. Antiguamente la enzima se llamaba hidroximetilbilanosintasa. Eso, de hecho, hay muchos países que todavía lo utilizan y el gen se llama así. El gen se llama HMBS por hidroximetilbilanosintasa. ¿Por qué usted se tiene que aprender la PBG porfobilinógeno desaminasa? Porque es la enzima que usted mide cuando sospecha que hay una porfiria intermitente aguda, que es la porfiria más frecuente de las porfirias hepáticas agudas. Hoy no tiene que apuntar todo eso porque usted se enreda. Yo el viernes vuelvo y le explico eso, ¿cierto? Bueno, pues voy a presentarles seguidamente, les voy a explicar una cosa que está en el libro de Debré. ¿Se lo tienen que aprender? No, pero es para que su cerebro tenga sustancia como entender y no aprender eso de memoria, porque eso de memoria, pues yo no les exijo sino esas 5 palabritas que es lo que va a diferenciar entre la vida y la muerte, ¿cierto? De sus pacientes. Pero yo entiendo que a ustedes no les gusta así bioquímica, como a mí sepa uno todos esos pelitos y todas esas cositas. Bueno, pues vean, esta figura es de Debré. La presento en todas partes porque en toda mi vida académica es el libro que, y yo pues ustedes saben que soy experto en porfiria, es el que lo trae mejor detallado. Se lo voy a explicar. ¿Se lo tiene que aprender? No se lo tiene, no se lo tiene que aprender, pero es para que entiendan. Resulta entonces que viene la enzima. Acuérdense que tenemos PBG, ¿cierto? Ese PBG, ese sí se lo tiene que aprender. ¿Por qué? Porque es neurotóxico. Entonces, la enzima, viene la enzima que se llama la porfobilinógeno desaminasa y tiene que hacer primero como una especie de cebador o primer. Entonces, la enzima pega 2 porfobilinógenos, vean, 1, 2, y este es la enzima. Y se pega. Entonces lo que va haciendo la enzima es que le va pegando otro hasta que ajusta 6 porfobilinógenos, ¿cierto? Ajusta 6 porfobilinógenos. Cuando ya se terminan cuando están estos 6 porfobilinógenos, ¿sí? Ya entonces estos 4 se cortan. Ahí queda el primer, se cortan. Y ojo, pues atención a esto que les dicen, vean, incluso gente súper experta, que es súper famosa, dice este error. O pues, y que les causa mucha dificultad.
Entonces aquí se produce este compuesto lineal que se llama hidroximetilbilano. No lo tiene que aprender. Hidroximetilbilano. ¿Qué sucede? Hay dos posibilidades, dos. Voy a hablar de la primera, termino la primera y ya no hablamos más. Y seguimos la vía por la segunda opción. En estos momentos, mientras nosotros estamos hablando, están sucediendo las dos cosas en nuestro organismo, están sucediendo. Entonces, ¿recuerdan cuando les puse el anillo tetrapirrólico que les dije que se tenía que convertir en una forma conjugada? O sea, ¿cómo? Doble sencillo, ahí para que hagan una cosa de esas de doble sencillo, ¿cierto? Resulta que hay unos que no son doble sencillo. Los que son doble sencillo, tienen una forma conjugada y son isómeros de porfirinas tipo 3, que son las que van a seguir la segunda camino que les voy a mostrar, o sea, que vamos a ir por acá. Bueno, resulta que el hidroximetilbilano, que es lineal, en la primera posibilidad se cicla solito, se cierra. Oiga, con sonido incorporal. Voy a hacer aquí para que gocen allá. Con sonido incorporado. El lineal se cierra. O sea, de acá no necesita enzima. Y si ven que aquí tiene el lado 1, o sea, es un uroporfirinógeno tipo 1 y no necesito enzima. Esa palabra ustedes la van a ver muchas veces en urgencia. ¿Por qué? Porque el uroporfirinógeno se va a la orina, la materia fecal, y las bacterias de nuestra flora normal los convierten en otro isómero, en coproporfirinógeno 1. ¿Cuándo van a ver ustedes el uroporfirinógeno 1? Cuando hay una infección urinaria en la tirilla. ¿Ya vieron citoquímico de orina? ¿Sí o no? Ya había un cuadrito que decía urobilinógeno, ¿sí o no? Y ahí viene eso. Y si hay urobilinógeno aumentado, ¿qué quiere decir? Que hay una infección urinaria. No loco, urobilinógeno, miren que todavía no es porfirino, ¿cierto? Que se llama isómero de porfirina. Bueno, entonces aquí se convierte en coproporfirinógeno 1. Y se llama 1 porque está en la orina, copro porque está en el popó o en la materia fecal. Hasta ahí vamos bien, dejemos esa vía. ¿Nosotros estamos haciendo 1 y 2? Sí, eso normalmente se está haciendo. Vamos para el segundo camino, pero ya ese no es espontáneo, o sea, ese no tiene que ver con la vía que estamos viendo. El que se durmió se equivocó, porque ya vamos a seguir por acá. Esto normalmente se cierra espontáneamente y sigue hacia isómeros tipo 1. Uroporfirinógeno 1 y copro. Bueno, vamos para el segundo camino y ya sí nos vamos a olvidar de si vamos a seguir la vía. Entonces viene una tercera enzima que es la uroporfirinógeno 3 cosintasa o sintasa, por eso se llama uros S. ¿Se acuerdan que la veíamos en el dibujito? Uros S, porque en algunos libros está uroporfirinógeno cosintasa y en otros sintasa. Entonces, miremos acá. Aquí está lo que les voy a mostrar. Nosotros esta ya no la vamos a tener. Bueno, antes de decir, les quiero mostrar esto solo ilustrativamente para que ustedes entiendan. Fíjense que aquí tenemos diferentes isómeros. Aquí tenemos uno que es acetato propionato, acetato propionato. Por ejemplo, en estas está acetato propionato, no, en esta. Metil propionilo propionato, metil propionil, ¿sí? Fíjense que eso, entonces cada uno de esos radicales del monómero es el que le da la característica. Bueno, pero además fíjense que estas no son doble sencillo, como, es decir, son isómeros tipo 1.
En estos isómeros tipo 1 no son reconocidos por nuestras enzimas y por eso no son biológicamente funcionales. Este ya lo vamos a seguir por acá, esto no lo hacen nuestras bacterias. Nosotros vamos a seguir por esta vía, recuerden que estamos en el citosol, vamos a seguir por esta vía, que es la vía de la síntesis. Bueno, ahí. Sigamos. Vamos entonces para la tercera, no, que vamos, la cuarta o la quinta. La cuarta. Bueno, miren acá. Entonces tenemos el uroporfirinógeno 3, ¿cierto? ¿Se acuerda aquí? Perdón. El uroporfirinógeno 3. ¿Esto quién lo cerró? Lo cerró una enzima. Bueno. Entonces, el uroporfirinógeno 3 viene la enzima, viene otra enzima, ¿cierto? Que se llama la uroporfirinógeno descarboxilasa. Y entonces, miren qué está haciendo ya. Primero, tenemos, fíjense que aquí, miren la terminación de la molécula, uroporfirinógeno, y tenemos que terminar en porfirina, ¿cierto? Porfirina. Entonces aquí viene el uroporfirinógeno 3, ¿cierto? Viene esta enzima, la descarboxilasa. Hoy en estos momentos no es importante, ¿cierto? Ni se tienen que aprender todo eso. Pero miren que lo que está haciendo es acomodando los radicales de la línea. Bueno. Y entonces el producto, esta es el coproporfirinógeno 3. Vamos para la siguiente reacción. El coproporfirinógeno 3, recuerden que todavía estamos ¿dónde? Estamos en el citoplasma, ¿cierto? El coproporfirinógeno 3 ya sí entra nuevamente, creo que les traigo de mi dibujito chichipato. Y entonces el coproporfirinógeno 3, en presencia de la coproporfirinógeno oxidasa, o pues produce el protoporfirinógeno 9. ¿Ese es el hemo? No. Primero porque todavía no está en forma de porfirina, ¿sí o no? Y segundo porque no tiene el metal. Entonces está y forma el protoporfirinógeno 9. Vamos para la siguiente reacción. Ve ahí. Entró el coproporfirinógeno a la mitocondria, ¿cierto? Y produjo el protoporfirinógeno 9. Luego ese protoporfirinógeno 9, en presencia de la protoporfirinógeno oxidasa, ahí sí va a producir, ahí sí el protoporfirinógeno 9 por la protoporfirinógeno oxidasa se convierte en protoporfirina 9. ¿Es el grupo E? No, no es el grupo E. ¿Qué le falta? Le falta el hierro. Muy bien. Vamos para la siguiente. Sí. O sea, el sustrato es el protoporfirinógeno 9. La enzima es la protoporfirinógeno oxidasa. Y se produce la protoporfirina 9. Pero esa todavía no es funcional para hacer esa función de llevar el oxígeno, el CO2. ¿Qué necesita? Necesita el hierro. Entonces tiene una ferroquelatasa. Una ferroquelatasa, y la ferroquelatasa le pone el hierro. Fíjense que ya ahí se produce el hemo, quinta palabra. Vamos a repasar las palabras que tenían que aprender. ALA, S1, ácido aminoleumínico sintasa 1. El ALA y el PBG. Tiene mucho sueño, muñeco. Tomes un tintico. Eso es medio bonito. Para que me pongan en la cosa de los lamentos. Cuarto, porfoilinógeno desaminasa. Y quinta palabra es 5 palabras que tiene que aprender usted de esta clase, de todo eso que les parece tan enredado.
Acuérdate que usted me tiene que decir la hora. A las 11, a las 12 en punto me tiene que decir que tengo que salir como alma que lleva el diablo. Bueno, entonces fíjense, ¿qué tiene ya? Ah, pues que nuestro anillo tiene los 4 pirroles. O sea, es un anillo tetrapirrólico. Tetra significa 4. Pirrol es este anillo químico, tetrapirrólico. Están unidos por grupo metil. Tienen los radicales que necesita para que sea una protoporfirina 9, ¿cierto? Que es metil, vinil, metil, vinil, metil, propionil, propionil, metil. Y ya tiene el hierro, ya ese hierro ya está listo. Ahí les presento este otro articulito, este dibujito. Entonces, para que sinteticemos, resulta que es importante, porque es importante conocer esta vía, porque cada una de estas enzimas puede estar deficiente total o parcialmente y producen el conjunto de enfermedades que se llaman las porfirias. Entonces, de todas estas enzimas, de todas estas enzimas que pueden estar deficientes, la más frecuente de todas es la de la porfiria cutánea tarda. Eso lo vemos en la siguiente clase, no lo tienen que aprender hoy. Ahora, de las porfirias agudas hepáticas, la porfiria intermitente aguda. Y en nuestro país podemos medir la actividad enzimática de la porfirinomino desaminasa, ¿cierto? Por eso es que tienen que aprender de las 5 palabritas. Resulta que para que esta vía se prenda o se apague, va a depender de las cantidades de hemo, por eso ustedes lo tenían que aprender. Eso se llama, desde el punto de vista químico, un feedback, una retroalimentación para la enzima. Si hay mucho hemo, para la vía la alimentese porque hay suficiente hemo, ¿cierto? Imaginen una fábrica de arepas, si hay muchas arepas, entonces el que recibe ya las arepas y empaca le dice al que recibe el maíz, no hagas más arepas que hay suficiente arepitas, ¿cierto? Ahora, la ala S1, ¿por qué usted se la tiene que aprender? La ala S1, porque la ala S1, que es la hepática, imagínense que primero se comunica con el hemo y segundo es sensible. Resulta que el ala S1 tiene una fábrica y esa fábrica, como es una enzima, es el núcleo, ¿cierto? Entonces resulta que la glucosa, la homeostasis de glucosa, le dice al núcleo, si se bajan los niveles de glucosa, le dice al núcleo, no, empieza a producir ala S1 que como que vamos a necesitar hemo. Entonces se empieza a producir hemo. Pero él sí se baja. Pero si está normal, dice, no, todo está bien, no necesitamos producir ala S1. Por eso uno de los tratamientos en los pacientes de porfiria es darles destrozo. Lo vemos en piernas. Miren ustedes, es tan importante, esto es de un artículo, ¿se acuerdan que yo les conté que había hecho un fellow, una pasantía en Milán? Fue con esta gente, es la Elena Impierno. Este artículo, que está bonito, me gusta mucho porque fíjense que aquí nos está mostrando cómo influye esa síntesis del hemo con los nutrientes que comemos, ¿cierto? Fíjense que aquí están los betacarotenos, está lo que les decía, la vitamina B6, para algunas, por ejemplo, las cutáneas, la depresión de hierro, la vitamina C, etc. Sí, las vitaminas son fundamentales. Esto lo traigo simplemente para, no tiene que aprender nada de eso. Es solo la vitamina C, que ya les dije que es cofactor y es importante. Pero esto es para sensibilizar a ustedes sobre la importancia de las vitaminas. Vamos ahora a pasar a la otra parte, que es ya el catabolismo del hemo. Esta parte que vamos a ver ahorita, la primera parte fue muy importante desde el punto de vista
de la síntesis del hemo y del grupo de enfermedades que son las porfirias. Pero aquí vamos a ver el catabolismo del hemo. Esta gráfica es de Marx, de la bioquímica de Marx. ¿Por qué es importante? Porque resulta que las palabras que vamos a ver aquí ustedes las van a utilizar como biomarcadores y en todo el curso de hematología lo van a ver cuando estén con otros profe, con el profe, con los de leucemia, los de linfoma, etcétera, etcétera, van a ver eso. ¿Por qué? Porque esos biomarcadores les van a indicar cómo va a estar la parte hematológica del paciente. Entonces, cuando estamos hablando del catabolismo del hemo, este representa un glóbulo rojo, entonces la hemoglobina, pero ojo, aquí pues está hablando del glóbulo rojo, que estamos hablando de los eritrocitos, de la línea roja y todo eso, pero es cualquier grupo hemo que salga. Es decir, cuando se hace cuando se de una de todas esas enzimas que hemos libera el hemo, pasa lo mismo. Pero bueno, pero masivamente y que tiene para ustedes lo que vamos a ver a continuación, una aplicación como biomarcador. ¿Saben qué es un biomarcador? Un biomarcador es una molécula que a uno le sirve para uno establecer un estado fisiológico normal o patológico de un sistema biológico. Bueno, entonces, ustedes saben dónde es el cementerio, ya les enseñaron dónde es el cementerio de los glóbulos rojos, ¿sí o no? En el vaso, Entre otras, muy importante, les voy a enseñar una cosa que ustedes deben comer y que es la pajarilla. La No, pero ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. No vuelvan a decir bolitas. Pues aquí sí digan ácido, pero con sus pacientes no. Porque las vísceras en personas que no tienen mucho acceso económico son muy potentes nutrientes cuando tienen deficiencia de hierro, de vitaminas y eso, son una muy buena manera. Y si hay muy buenas maneras de hacerlo. Vea, ¿sabe qué? Como yo hago experimentos para mandarle a mis pacientes, hagamos un paréntesis para que descansen. Por ejemplo, yo me inventé como unos espaguetis a la boloñesa, pero lo que yo hice fue que enmascaré haciendo una salsa de tomate, pero no salsa de tomate fruto, sino una salsa de tomate maduro licuados con sal y cositas. Y lo que hice fue que licué el hígado. Entonces, a mi sobrina les dijo, qué asco, además es el vegetariano. Y entonces le di ese espagueti a la boloñesa, supuestamente, no, tía, ¿qué es esta carne tan rica? Dame más. Y era hígado. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué les estoy contando eso? Porque son alternativas que usted como médico le puede decir a sus mamitas o a sus familiares para que coman, porque a veces no tienen para comprar suplementos y eso. Y las vísceras son muy económicas en cualquier parte del mundo. ¿Ah? Sí, claro, y que empiecen a darles desde chiquito. Y además tiene que ser pues el pedazo así como un pedacito chiquito, es suficiente. Entonces, resulta que en el hígado, ¿cierto? Entonces mire que ustedes ya empezaron a ver enfermedades hematológicas, ¿o no? Bueno, eso seguro lo van a ver muy cerca y van a ver que muchos de estos pacientes van a sufrir hepatomegalia y esplenomegalia. El espleno es el vaso, entonces se aumenta el vaso, ¿cierto? Entonces en las anemias, por ejemplo, a veces pasa mucho eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Más o menos a los 120 días es la vida del eritrocito maduro. Ojo, ¿cuál es el precursor del eritrocito? Ya lo saben. ¿Quién es la mamá del eritrocito? El reticulocito. El reticulocito es la célula joven cuando tiene núcleos y tiene organelas. Luego pierde sus organelas, reticulocito. Van a ver que en otras clases les van a enseñar la importancia. Y entonces, pero cuando dice el glóbulo rojo dura 120 días, pero es el adulto, el que ya no tiene organelas. 120 días, tiene cada vuelta por todas partes. Y ya se empieza a poner así como una estrellita, como un crenocito, lleno de cachitos. Ya lo vieron en el microscopio, lindos. Veanlo en los
puede ver ahí. Es así como lleno de espiculitas. Y entonces se va al vaso, a los 120 días. Y allá ocurre esto que vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? En el retículo endoplasmático liso, ¿cierto? Como es hemoglobina, recuerden que el glóbulo rojo se lisa, se rompe. Entonces, cuando se rompe, libera la hemoglobina, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? La hemoglobina, la parte proteica, la secuencia de aminoácidos, los aminoácidos son reutilizados por el retículo endoplasmático liso. Es que la naturaleza es muy sabia y es muy bacana. Ella utiliza todo lo que más puede. Ella no es bruta como los humanos, que tomamos un arco y la tiramos. No. Siempre está reciclando. ¿Qué pasa con el hemo? Pues chicas y chicos. ¿Qué tal feminista? Yo espero no feminista. El grupo hemo, ojo con eso, es muy importante, tanto para lo de las porfirias, pero para las otras enfermedades también. Ese grupo hemo puede llegar a ser muy tóxico para el organismo, porque ese grupo hemo no es soluble en agua, no es soluble. Por eso vamos a ver que los pacientes de porfiria se acumulan en la piel, donde haya grasita, en la piel. Eso es un disco, eso ya le han tomado, le han hecho experimentos, fotos, pues químicas, no fotos del celular. Y es un disco plano, ¿cierto? Entonces ese grupo hemo, como no es soluble, voy a terminar la idea y ya me preguntas. Como no es soluble, ¿y entonces qué pasa? Eso se va a la sangre. Miren que aquí nos está diciendo claramente esta figura, pero si yo no la cambio, a los nietos suyos le voy a dar la misma gráfica, puede que con más conocido. Pero vean, el hemo no solamente viene el glóbulo rojo, no viene la hemoglobina, viene los citocromos, viene las enzimas, etcétera, etcétera. Entonces, ese grupo hemo libera el hierro, que lo vamos a ver en la clase de lunes, que es el metabolismo del hierro. Y entonces se le tiene que pegar algo para poder estar en la sangre, porque la sangre es un tejido líquido, acuoso. Y ahí viene esa molécula que es un biomarcador muy importante. Antes de que esté acá, que ya lo vamos a ver en detalle, se convierte, la bilirrubina se convierte en biliverdina y después en bilirrubina. ¿Por qué? Porque esa bilirrubina, es un pigmento amarillo, ya lo vamos a ver, es la que nos va a permitir que el hemo, que ya no es hemo, porque ya está así lineal, se vaya al hígado y allá se reutilice lo que se tiene que reutilizar y el resto, si no, lo eliminamos, reutilizamos en los anillos que necesitemos y el resto lo botamos por el popó. Vámonos al detalle, véanlo acá. Entonces, nosotros tenemos ese grupo hemo. Ese grupo hemo, cuando se rompe el anillo, se convierte en biliverdina, en esta hoja, biliverdina. Y lo voy a decir para que le clave. ¿Usted se ha visto que los palitos popó sean verdes? Porque es biliverdina. Es bilirrubina verde. Biliverdina. Bueno, no es bilirrubina, mentira. Pues porque tiene un cambiecito químico. Pero ojo lo siguiente. Ojo, qué lástima que yo, Natalia Mesa, en esta enfermedad, no les pueda hablar de estas enfermedades, de estas enzimas de acá. Tenemos en la costa muchas de esas enfermedades que son hiperbilirrubinemia. Hiperbilirrubinemia, no me las voy a preguntar en el examen, pero les digo porque va, o sea, eso lo van a encontrar. Y resulta que es que esa bilirrubina se pega a los tejidos, pues es muy daño y daña el cerebro. Por eso es que cuando vieron los que vieron con el Proburgos, que se vieron, ¿se acuerdan lo del Kerníteros? Y que se producía bilirrubina y que a los niños hay que ponerlos la ictericia neonatal, porque si no se van a poner, eso les puede dañar el cerebro. Bueno, entonces son las enzimas, sí. Ay, sí, ay, pero. Gracias.
amiguita. Yo estaba en el colegio, una anécdota muy impresionante, porque a mí me tocó ver cuando una amiguita se pisó el zapato, una amiguita mía no pues, una compañera del colegio, pero ya era de otro curso, se pisó así, se cayó así y se mató, y a mí me tocó ver. O sea, estaba subiendo la escala, se pisó el cordón, se cayó así y se dio con el filo acá y se mató. Claro que yo era chiquita y no me di cuenta que ahí se mató, pues vinieron las urgencias y todo, está bien. Pero a mí eso me dijeron. Pero tengo eso en la mente, me acuerdo cuando él hizo así. Y sale, ¿cómo? 2 minutos, santo. Bueno, y entonces aquí está una sección, ya la sacamos. Y entonces la bilirrubina se convierte en bilirrubina. Esa bilirrubina, para poder andar en el tejido, recuerden que la más abundante es la albúmina, la proteína más abundante, porque es la que permite que muchos de los compuestos que no son solubles en el agua puedan estar en la sangre. Miremos acá. Entonces, este es de Devlin. Esta figura es del libro de Devlin. ¿Qué pasa? Cuando se rompe el anillo, ¿cierto? Se rompe, queda en forma de biliverdina. El nombre se lo pusieron, pues por eso que les digo de la materia fecal. Pero realmente es químicamente es por la secuencia como tienen. Si ustedes ven, estas dos moléculas son completamente iguales. La única diferencia es que en este segundo anillo pirrólico la bilirrubina tiene un hidrógeno, ¿cierto? Es decir, hay una reducción. ¿Se acuerdan que habíamos visto las 3 enzimas? No se las tienen que aprender, que son la hemooxidasa, muy importante para muchas cosas, seguro que la van a ver en su curso, en su carrera. La bilirrubina reductasa, que esta es de las más frecuentes de las hiperbilirubinemia que les dije ahora, y esta la glucuroniltransferasa. Entonces luego esto tiene una reducción parcial y se convierte en bilirrubina, pero esa bilirrubina, ¿cierto?, para poder andar en la sangre tiene que estar pegado a la albúmina, ¿cierto?, que es lo que se llama la albúmina, la bilirrubina conjugada a la albúmina. Cuando llega al hígado, a la bilirrubina, para poder aprovechar lo que se necesite, porque estos anillos se pueden utilizar para producir sales biliares, otro tipo de cosas, entonces se le pone 2 nucleótidos de ácido glucurónico, ¿cierto? O glucuronato, 2 UDP, uridindifosfato glucuronato, uridindifosfato glucuronato. Fíjense que aquí lo que tiene, bueno, aquí ya no tiene el nucleótido. ¿Qué es lo que hacemos? Que le va a pegar estas 2 azúcares, ácido glucurónico, se lo pega. Entonces, cuando se los pega, queda en forma de bilirrubina diglucuronato o bilirrubina de ácido glucurónico, dependiendo del libro que lo estudie. ¿Qué le pasó a esta bilirrubina? Que se le pegó el ácido glucurónico y los nucleótidos se liberaron. Muy bien. Esta bilirrubina diglucuronato es la que se va a la bilis. Sí, ya son las 12. Bueno, y entonces se puede convertir, se va o para la materia fecal, ¿cierto?, o para la bilis para reutilizar. Mírenlo acá, a la vesícula biliar. Bueno, resulta, ya va a terminar eso. Resulta que la bilirrubina entonces es un muy buen marcador. Y la bilirrubina, entonces ustedes van a medir cuáles son los biomarcadores, la bilirrubina directa, indirecta o total. ¿Y por qué se llama así? Bueno, nosotros tenemos una bilirrubina que es lo que se llama la bilirrubina no conjugada, ¿cierto? Esta no es soluble en agua y por eso tiene esa tendencia a pegarse a los tornillos, y por eso cuando hay un daño masivo de los eritrocitos y se libera ese hemo y se libera esa bilirrubina, las personas toman ese color
cosas en las escleras, ¿cierto? Entonces, ya vimos que para poder andar, esa bilirrubina, que es la no conjugada, se une a la albúmina para poder andar por la sangre. Ahora, esa bilirrubina nosotros la podemos medir, por ejemplo, en la orina o en la sangre, y eso nos va a ir dando una serie de enfermedades que pueden provocar que la bilirrubina esté aumentada. Esa bilirrubina usted la pide, esto es la orina de un paciente con una hiperbilirrubinemia. Bueno, entonces resulta que hay un proceso químico en el laboratorio, ¿cierto?, para medir lo que es una reacción directa o indirecta. En la mayoría de los reportes les ponen una de las dos, les ponen. Por ejemplo, hay laboratorios que te mandan bilirrubina directa e indirecta y usted los tiene que sumar los dos para sacar la total. O hay unos que les dan solo la indirecta y usted entonces se la resta a la total. Eso depende de cada laboratorio. No se tiene que aprender la cantidad porque eso depende de cada laboratorio. Más o menos esto es lo que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces, cuando la bilirrubina, la que es conjugada o directa, esa conjugada es la que está, ¿se acuerdan que habíamos para que no se confunda? Porque es que por allá ya tuvimos la palabra conjugado con albúmina, no, pero cuando nosotros decimos o reportamos una bilirrubina directa, es la que está pegada al ácido glucurónico, ¿cierto? Para que no se confunda. Bien, ahí. Entonces, glucurónico. Entonces, ustedes van a utilizar algo que se llama el perfil hepático. El perfil hepático. Bueno, yo ahí les dejo ahí, pues, les dejo ejemplos de cuándo está la bilirrubina aumentada o bajita, en la directa o indirecta. Bueno, entonces, ustedes van a utilizar mucho en casi todas las enfermedades, pero sobre todo en las hematológicas, el perfil hepático. Ese perfil hepático que incluye las transaminasas. Ojo, en Colombia se utiliza sobre todo GOT y GPT, o sea, ALT y AST. La GGT, que es la glutamato transferasa, no se utiliza mucho, pero en el resto de países desarrollados hacen las tres. Este lo utilizamos sobre todo para ver procesos crónicos o procesos hepáticos, pero son las transaminasas, la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. Ojo, ese es como lo hacen aquí en Colombia, pero un perfil hepático completo entonces tiene, para los que se van fuera del país, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, en países desarrollados. Entonces son las transaminasas, GOT, GPT y GGT, fosfatasa alcalina, bilirrubina total, directa e indirecta, ácido úrico y albúmina. Eso es lo que tiene realmente un perfil hepático. ¿Listo? Bueno. Sí, por aquí me iban a hacer una pregunta. Ahorita, ¿no? Ya. ¿Podría repetir las cuatro? Un perfil hepático tiene las transaminasas. ¿Cuáles transaminasas? GOT, GPT y GGT. La fosfatasa alcalina, la bilirrubina, total, directa y indirecta, el ácido úrico y la albúmina. ¿Listo? Bueno chicos, nos vemos el viernes a las 7 de la noche. ¿Listo? Pero es que eso lo ven con la de coagulopatía. No, en el perfil hepático no se ve. Ya usted, si le va a incluir eso, le incluye hemostasia, se llama. Pruebas de hemostasia. Caramba, me cogió el día.